Comencé a dudar de mi cordura justo cuando el sol se escondía detrás de las montañas que rodean Ocotlán, el pueblo cercano a Mitla donde nos hallábamos de excursión. Todo empezó como un desafío absurdo. 5 amigos entre risas nerviosas y linternas temblorosas se propusieron entrar al cementerio antiguo para grabar un video terrorífico que subiríamos a redes. Pareció una idea alocada al principio, pero nadie contaba con que aquella broma juvenil se convertiría en una pesadilla tan viva que mis noches de insomnio serían apenas un susurro comparadas con lo que cargaría en mi mente. Eran 4 de la tarde cuando atravesamos la reja de hierro del Panteón Colonial. El chirrido de la bisagra retumbó en el silencio. Un viento frío nos envolvió, como si el lugar exhalara un aliento que llevaba siglos contenido. Camila, siempre la más atrevida, encendió su linterna con una carcajada pícara. «Nada nos va a pasar. Esto es solo un cementerio viejo», dijo, mientras sus pasos crujían sobre el adoquín cubierto de musgo. Diego la siguió, bromeando sobre fantasmas que surgirían para interrumpirnos. Yo, con mi cámara colgando al cuello, filmaba cada detalle. Los nichos de cantera alineados en hileras desiguales, las cruces oxidadas y las inscripciones casi borradas por la lluvia y el tiempo. A pocos metros de la entrada hallamos una sección más recóndita. Un muro de piedra baja nos separaba de un conjunto de bóvedas donde la hierba crecía sin control entre las lápidas hundidas. Allí, sumergida en 1900, una penumbra inquietante, se levantaba una cripta rectangular con la inscripción apenas legible: Familia Ortega, 1862. La puerta de madera semiabierta se sostenía por goznes astillados. No había rastros de vida humana ni flores frescas, solo el silencio pesado y un olor a humedad que me hizo sentir un nudo en la garganta. Eric, el escéptico del grupo, observó, con el ceño fruncido, y masculló que seguramente la cripta estaba abandonada desde hacía décadas. Samuel, en cambio, se quedó cerca de la reja, sin pronunciar palabra, con la mirada clavada en el dintel. «¿Estás seguro de que quieres grabar esto?», me susurró Samuel, sin apartar los ojos del interior de la cripta. «Claro que sí, hermano», respondí con una sonrisa fingida. «Solo entraremos un momento, grabaremos la oscuridad y salimos. Será épico». Camila se adelantó, empujó la puerta y entró de un solo empujón. Un chillido sordo se coló entre las paredes de piedra, como un lamento lejano. Intrigados, la seguimos. La temperatura bajó de golpe, y el resplandor de nuestras linternas reveló nichos vacíos y ánforas rotas, restos de velas consumidas y motas de polvo que flotaban en el espacio. La única fuente de iluminación era el haz de luz que rebotaba en los muros húmedos. Más allá, la oscuridad era absoluta, como si un telón negro hubiera cubierto todo. «Miren esto», exclamó Diego. «Hay un enterramiento a media altura, pero el suelo parece ceder. Sucedió algo similar en los túneles de Zacatecas, ¿se acuerdan?», dijo esto con tono desafiante, pues sabía que tanto Eric como yo éramos aficionados a esos reportajes de lugares misteriosos. Me acerqué para ver mejor. Un rectángulo en el piso, cubierto apenas por algo de tierra reseca. Un velo flaco, de polvo, se desprendía cuando Camila lo tocó con la punta del zapato. «¿Será un hueco o solo parte de un derrumbe antiguo?», preguntó ella con la voz temblorosa, aunque intentando disimular el sobresalto. Eric la siguió lentamente y examinó el contorno. Sin previo aviso, un crujido de madera convirtió la tensión en terror. La tapa se deslizó unos centímetros hacia abajo, como si un peso imposible la empujara desde adentro. Los 5 retrocedimos de golpe. Nuestras linternas temblaron y los destellos de luz generaron sombras danzantes en las paredes. Diego se llevó las manos a la boca y soltó un ahogado «No, no, no». Intentamos reaccionar, pero la madera cayó con un golpe seco que retumbó en la bóveda, sellando la cripta de un modo final, como si alguien hubiera cometido un acto deliberado. ¿Qué acaba de pasar?», balbuceó Camila, retrocediendo,
contra el muro de nichos. «Samuel, haz algo», gritó Eric. «Tú estabas cerca de la puerta, empújala». Samuel, tan pálido que su rostro parecía una máscara, corrió hacia la entrada, sacudió la madera y la zarandeó, pero no cedía. Llamé a mi amigo por su nombre, pero no recibí respuesta, solo un eco incierto que se perdió en la oscuridad. El pánico se apoderó de nosotros. Diego retrocedió, tropezó con una losa fracturada y cayó de bruces. Su linterna resbaló, iluminando fugazmente el hueco completamente cerrado. No había espacio para nadie que hubiera logrado deslizarse hacia afuera. La cripta ya estaba sellada con un sonido final que resonó en nuestros tímpanos. Aún aturdidos, tratamos de subir a la superficie en grupo, sin mirar atrás, como si el acto de retroceder nos devolviera la esperanza perdida. Al salir, la luna asomaba entre nubarrones grises. El aire fuera de la cripta se sintió repentinamente denso, con un frío que calaba hasta los huesos. Nos detuvimos frente a la reja, respirando con dificultad. Samuel se incorporó, con la mirada clavada en el suelo, sin pronunciar palabra. Camila, con los ojos inundados de lágrimas, murmuró que tendríamos que buscar ayuda en el pueblo. Corrimos de vuelta por el sendero de piedras, tropezando con raíces y esquivando tumbas antiguas, sin saber cuán profundo era el vacío que se tragaba a nuestro amigo. Yo grababa cada paso, cada aliento entrecortado con la cámara temblando en mis manos. Quería documentar esa angustia, esa sensación de que el mundo se estremecía bajo nosotros. Calculé que tardamos media hora en llegar a la plaza principal. Todo allí lucía igual. El kiosco de cantera, las bancas vacías, el olor a tortillas recién hechas que inundaba el mercado. Pero para nosotros, nada podía ser igual. El portón de la cripta seguía rondándome la mente con su golpe final. Preguntamos a una señora que regentaba un puesto de artesanía sobre policías o sepultureros que pudieran ayudarnos. Al vernos ensangrentados de tierra y sudor, nos dirigió a la comandancia municipal, un edificio pequeño, con un balcón donde pendía el escudo del estado. Adentro, el comisario despachaba a otro par de visitantes cuando entramos temblando. «Por favor, necesito que me acompañen al cementerio», dije con voz temblorosa. Mi amigo se metió en la cripta de la familia Ortega y la puerta se cerró sola. El comisario, un hombre fornido de bigote tupido, me observó con desdén y luego miró a mis colegas. Con una mueca, pidió las linternas y la cámara. Revisó los videos con gesto escéptico. La única imagen clara era el interior de la cripta y el instante en que la tapa se cerraba, sin rastro de Samuel. Luego nos envió de regreso con 2 policías, diciendo que verificarían en la madrugada cuando baja la neblina. Esa respuesta nos hundió en un abismo de incertidumbre. Si ni siquiera la autoridad local confiaba en nuestra versión, ¿qué esperanza quedaba para encontrarlo con vida? Regresamos a la posada que nos había prestado habitaciones sencillas. Al anochecer traté de dormir, pero los terribles retazos de ese portazo retumbaban en mis oídos como un tambor fantasmal. Camila, doblada sobre su cama, sollozaba sin consuelo. Diego y Eric apenas intercambiaban palabras, cada tanto consultando su teléfono, como buscando señales de vida, algún dato nuevo en redes. Yo repasaba mentalmente cada fotograma grabado, mis manos sudorosas, los reflejos de las linternas, la expresión de terror en el rostro de Diego. Cuando por fin logré dormirme, soñé con manos arrastrándose por el techo de la cripta, con la voz de Samuel llamándome sin fuerza, suplicando ser rescatado. Al amanecer, nos despertaron golpes en la puerta. 2 policías nos llevaron de vuelta al cementerio. Al llegar, la neblina cubría todo, un velo blanco que flotaba a nivel de tobillos. Encendí mi cámara y avancé con los agentes. Nos dirigimos a la cripta cerrada rodeada de lápidas. Uno de los policías tomó una palanca, otro una linterna potente. 5 minutos después, el portón cedió con un sonido mustio. Entramos. Con cautela. La región donde la tapa había estado cayó al suelo sin rastro de cuerpos ni señales de lucha.
No había ni un solo rastro de Samuel. El suelo estaba intacto. La tierra reseca no había sido removida. Ni huellas, ni rocas sueltas, ni restos de ropa. Solo una extraña calma helada. Dio la impresión de que nadie había osado profanar aquello desde hacía décadas. Tal vez fue llevado por alguien más, dijo el comisario escéptico. El cementerio es muy grande y hay pasadizos ocultos. ¿Y si se deslizó hacia un hueco que desconocemos?, preguntó Camila con voz quebrada. No lo sé, señorita, pero la cripta está vacía. Nos retiramos con resignación. Durante la semana siguiente, el pueblo quedó sumergido en un silencio tenso. Las familias nos evitaban. Las miradas furtivas en el mercado y los murmullos en la plaza nos recordaban que éramos los que profanaron la cripta. Decidí que, tras el primer día de buscarlo sin éxito, me iría con mis padres a la Ciudad de México, dejándome detrás ese horror en 1900 ruinas. Camila y sus padres hicieron lo mismo al tercer día. Diego y Eric, sin embargo, no se irían tan fácilmente. Los encontré una tarde en el filo del arroyo a las afueras. Sus rostros pálidos, sus manos temblorosas. Me dijeron que no podían regresar a sus casas, que sentían algo que los retenía. Les di mi cámara, convencido de que mi testimonio sería suficiente prueba de lo ocurrido, y abordé el autobús a empellones sintiendo cómo algo se me pegaba a la nuca y al corazón, Una semana después de mi partida, recibí una llamada de la abuelita que nos hospedó. Su voz temblaba mientras me decía que habían hallado un cuerpo en el cementerio. Era Samuel, enterrado en un nicho improvisado a 2 tumbas de la cripta. Lo habían visto una noche cuando inspeccionaban el lugar con linternas. El ataúd, apenas una caja de madera sin nombre, yacía cubierto por un montón de tierra reciente. El forense confirmó que no hubo signos de violencia, ni golpes, ni estrangulación, ni heridas externas. Solo la expresión petrificada de terror absoluto, las uñas gastadas como si hubiera intentado escalar la madera por dentro, y nada más. Se negó a dar una causa de muerte. Simplemente, paro respiratorio por asfixia prolongada. Aquella noticia me desmoronó. Me sentí culpable por no haberme quedado a investigar cuando surgieron las sospechas de pasadizos ocultos. Me reproché no haber insistido en inspeccionar alrededores ni recabar ayuda con voluntarios de pueblos vecinos. Samuel había estado ahí, frente a nosotros, atrapado en la oscuridad, y nosotros huimos sin darlo por muerto. Me pregunté si mi cámara, el único testigo que teníamos, había grabado algo que el forense o los policías ignoraron. Traté de recuperar las imágenes, pero la tarjeta había quedado en la posada, supuestamente archivada como evidencia. Nunca supe si alguien la revisó más allá de aquel instante en que la vi por última vez. Con esa culpabilidad colgando de mis hombros regresé a Ocotlán en mi mente una y otra vez. Imaginé a Camila arrojándose a un pozo por desesperación, a Diego vagando sin rumbo, a Eric perdiendo la cordura. Incluso pensé que sus desapariciones sucesivas no respondían a coincidencias. Alguien, o algo, reclamaba a los que quedaban, cumpliendo un pacto antiguo con los muertos bajo la cripta. Quienes entraban, ofrecían su energía como tributo, y la cripta, al cerrarse desde adentro, sellaba ese trato invisible. Solo cuando el ofrecido era hallado, semana después, enterrado en un nicho anónimo, la entidad recobraba un instante de paz, hasta que el próximo curioso se atreviera a cruzar ese umbral. Hoy, al contarte esto, siento el pulso acelerado, la garganta reseca y la certeza de que no he escapado del todo. Cada mes, el recibo del entierro de Samuel aparece convertido en una pila de polvo sobre mi escritorio. A veces me pregunto si no, será un recordatorio, un signo de que esa presencia ancestral vigila mi vida, esperando que olvide la advertencia. No profanar tumbas. No desafiar lo que yace bajo la tierra húmeda. El cementerio colonial ya no es un sitio de curiosidades, sino la boca de un abismo que devora la cordura y la esperanza.
Si alguien leyera estas palabras y decidiera comprobar con sus propios ojos lo que allí ocurre, solo puedo suplicarte, resiste la tentación. No ingreses a la cripta de madera astillada donde la inscripción apenas deja ver Familia Ortega, 1862. No escuches al aire susurrar que encontrarás respuestas. En cambio, hallarás un grito que no pronunciarás jamás. Porque lo que yace, ahí no es un simple difunto, sino un guardián que reclama su tributo en forma de vida. Un ser que convierte la curiosidad en condena, y una vez que la puerta se cierra tras de ti, no hay fuerza humana capaz de levantarla. El pacto entre los vivos y los muertos ya estará sellado, y tu destino, como el de Samuel, se dará por concluido en el silencio de un nicho anónimo, donde las uñas desgastadas contarán tu último instante de pánico. Morir de miedo puede ser un eufemismo para describir la sensación que se experimenta al saberse consumido desde dentro, mientras la oscuridad crece y los rincones de la cripta te devoran la memoria. Si alguna vez escuchas mencionar el encajonado del cementerio antiguo en Oaxaca, o ves una reja oxidada que cruje en un viento inmóvil, recuerda esto. Esa risa apagada, ese murmullo en zapoteco, son la invitación a un festín mortal que te reclama a solas. Y si ignoras la advertencia, prepárate para sentir cómo la tapa de madera se cierra tras ti, definitivamente, como el sello más firme de tu propia tumba. Nunca fui de creer en maldiciones. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Pero lo que vivimos en el otoño de 2019 me obligó a replantear todo. Lo que ocurrió en ese viejo cementerio, allá en el norte de Chihuahua, me persigue cada noche. Éramos 4. Yo, Daniel, Rodrigo y Elías. 4 idiotas con un dron, una cámara y muchas ganas de hacernos virales en redes. Teníamos un canal llamado ExploraX, donde subíamos videos explorando lugares abandonados. Empezó como algo inocente, pero la búsqueda de vistas nos fue empujando a cosas más arriesgadas. Hasta que alguien mencionó el cementerio maldito de la comunidad de San Ignacio. San Ignacio está lejos de todo, un lugar olvidado por el tiempo. Allí, entre sierras secas y caminos de terracería, vive gente que todavía le teme al monte, a los susurros del viento y a las leyendas que se cuentan en voz baja. Fue Rodrigo quien trajo la historia. Dicen que ahí enterraron a un brujo, nos contó emocionado mientras revisábamos mapas en su laptop. Lo encadenaron en la tumba, tallaron símbolos raros en la lápida. Según los viejos, no debía salir jamás. ¿Y si vamos?, preguntó Elías, el más escéptico de todos. Perfecto para Halloween, respondí sin pensar. Fuimos el 30 de octubre. Salimos en la madrugada manejando 6 horas desde la ciudad. Rodrigo había contactado a un hombre del pueblo por Facebook, un tal don Marcelino, quien aceptó llevarnos al cementerio por una cuota. Cuando llegamos el sol ya estaba cayendo, pintando el cielo de un naranja sucio. El pueblo era silencioso. Nadie en las calles. Ni niños, ni perros. Nada. Don Marcelino tenía más de 80 años y los ojos turbios. Nos esperaba sentado en 1900, una banca frente a la iglesia con un sombrero viejo y un bastón de madera tallada. No deberían estar aquí, nos dijo, sin saludarnos siquiera. Ese lugar no es para ustedes. Solo grabaremos unos minutos nada más, dijo Rodrigo con su mejor sonrisa. El viejo suspiró largo, como quien ya ha perdido demasiadas veces la batalla contra la necedad ajena. Si entran, no lo hagan después de que el sol se meta, advirtió, y por ningún motivo toquen la tumba, ni una piedra. Nos guió hasta la entrada del cementerio, un portón oxidado entre arbustos espinosos. El lugar estaba en una loma, lejos del caserío. No había tumbas lujosas, solo cruces de madera, lápidas humildes y tierra reseca. El ambiente pesaba. No lo imaginé, todos lo sentimos.
Don Marcelino señaló una tumba al fondo. Era distinta. Tenía una losa negra, cuarteada, con símbolos que no reconocí. Una estrella de 5 puntas, letras como de otro idioma, y en cada esquina trozos de cadenas oxidadas empotradas en el concreto. «Ahí está», dijo en voz baja. «No lo despierten». Nos dejó y regresó sin voltear. Fue la última vez que lo vi. Encendimos las cámaras. El dron sobrevoló el lugar, mientras Elías grababa con su celular. Rodrigo narraba con entusiasmo falso. «Hoy nos encontramos en uno de los cementerios más malditos del norte de México. Aquí yace un brujo que, según cuentan, sigue atrapado por rituales antiguos. Será, ¿verdad? Lo descubriremos». Yo sostenía una linterna. La luz era tenue, pero suficiente. Me acerqué a la tumba. Noté que algunas cadenas ya estaban rotas, como si alguien las hubiese arrancado. Una de las esquinas de la lápida estaba abierta, como si se hubiese levantado ligeramente. Esto está abierto», grité. Rodrigo se acercó. Le brillaban los ojos. «Vamos a abrirla, solo un poco, para la toma final». «¿Estás loco?», le dijo Elías. «Dijimos que no íbamos a tocar nada. Vamos, hombre, ni que fuera real». Me quedé en silencio. Quería detenerlos, pero no lo hice. Entré. Los tres removimos la losa, levantándola apenas unos centímetros. El interior olía a tierra húmeda y a óxido. No vimos ningún cuerpo, solo oscuridad. Y un murmullo, un susurro, que no venía de nosotros. Elías lo oyó también. Dio un paso atrás. ¿Escucharon eso? Nadie respondió. Guardamos silencio, y el sonido desapareció. Era como si algo respirara en lo profundo. Rodrigo cerró la lápida de golpe. «Listo, ya está. Corte y vámonos». Nos fuimos sin hablar mucho. Algo se había roto en el ambiente. La noche nos siguió de regreso al auto. Nadie bromeó en el camino. Nadie durmió esa noche. El primero en desaparecer fue Rodrigo. Al día siguiente, no contestó mensajes. No subió el video. Pensamos que estaba editando. Pero su mamá lo encontró en su cuarto. O mejor dicho, no lo encontró. Solo estaban sus cosas. Su cama revuelta. La ventana abierta. Lo raro fueron las marcas en el piso. Quemaduras en forma de círculo. Como si hubieran arrastrado algo caliente por todo el cuarto. La policía no. Encontró rastros. El celular, la laptop, todo estaba ahí, pero de él nada, como si se lo hubiera tragado el aire. Una semana después Elías murió. Lo encontraron en su casa, sentado en el sofá, la garganta abierta como por garras. Pero no había signos de pelea, ni sangre esparcida, solo su cuerpo, con la mirada congelada, en el techo. Nadie explicó cómo había entrado el agresor, ni por qué el perro, un pastor alemán grande, había sido hallado escondido bajo la cama, temblando. Yo me quedé solo. Fui a la policía, a un psicólogo, a un cura. Todos me miraban como si estuviera perdiendo la cabeza. Tal vez era cierto. Empecé a escuchar cosas. Susurros en la noche, ruidos en la azotea, cadenas arrastrándose. Pero lo peor fueron los sueños. Soñaba con el cementerio, con la tumba, con algo que salía de ella arrastrándose, sin forma, hecho de sombras, con manos como garras y ojos que ardían como brasas. Me hablaba con la voz de mis amigos muertos. Una noche encontré marcas en mi puerta, raspaduras largas, como si algo con uñas hubiese intentado entrar. Me encerré en mi cuarto, crucé la puerta y dormí con un cuchillo bajo la almohada. Hasta que ya no aguanté más. Volví al pueblo. San Ignacio estaba aún más vacío, parecía muerto. Pregunté por don Marcelino. Me dijeron que había muerto 3 días después de nuestra visita. Se cayó por las escaleras de su casa. Nadie supo cómo. Murió con el cuello roto y la cara contra el suelo. Volví al cementerio, al amanecer. Esta vez fui solo. Llevaba una pala, una cámara, una cruz de madera
y una botella de agua bendita que me dio un sacerdote de Parral, que apenas me escuchó hablar del brujo, me la entregó sin decir palabra. La tumba seguía allí, abierta. El suelo frente a la lápida estaba removido, como si algo hubiese salido. No había restos, solo un hueco oscuro y seco. Entonces lo oí, un susurro, mi nombre. Me giré, pero no había nadie. Sé que estás aquí, dije temblando. No sé qué eres, pero te encerraron por algo. Clavé la cruz en el centro de la tumba. Eché el agua bendita. Las piedras chispearon como si hirviesen, y el susurro se convirtió en un alarido. Me arrodillé, cerré los ojos y recé. No soy religioso, pero recé como nunca en mi vida. Cuando abrí los ojos, el silencio era total. Me fui sin mirar atrás. Nunca subí el video. Lo borré. Eliminé el canal. Cambié de número. Me mudé. A veces me despierto a las 3:33 a.m., sin razón aparente. Escucho cadenas. Pero ya no tengo miedo. Entendí algo. No todos los muertos están dispuestos a descansar. Y cuando se les molesta, no basta con pedir perdón. Algunos regresan para recordar al mundo por qué fueron encerrados. Si alguna vez oyes de San Ignacio, del cementerio del norte, y de la tumba con símbolos extraños, aléjate, no mires, no grabes, no hables. Y si escuchas tu nombre en la oscuridad, corre, porque no siempre es la imaginación. A veces es lo que dejaste salir, de salir. No sé por dónde empezar porque todo lo que diga me va a hacer sonar como un loco. Pero si alguien encuentra esto, si alguien escucha mi voz o lee estas palabras, solo quiero que sepa que yo lo vi. Yo estuve ahí, y no fue una alucinación. Me llamo Sergio Méndez. Tengo 43 años. Fui velador del Cementerio Municipal de Córdoba, Veracruz, durante casi 18 años. Y digo fui, porque, después de lo que ocurrió, jamás volví a cruzar ese portón. Todo comenzó hace un año. En mayo. Había sido un mes tranquilo, dentro de lo que cabe. Algunas exhumaciones, 2 entierros de rutina y mucho silencio, como siempre. Pero entonces llegó la familia Esquivel. Los Esquivel no eran gente común. Dueños de ingenios, casas, enormes fincas. Siempre fueron vistos como gente intocable por aquí. Cuando la señora Magdalena Esquivel murió, el hijo mandó construir una bóveda especial para ella. Mármol blanco traído de Italia, detalles en bronce, un vitral con forma de cruz y una inscripción en latín que nadie supo traducir. Se decía que la señora era rara, que hablaba sola, que coleccionaba espejos cubiertos con paños negros, que contrataba curanderos y leía libros en idiomas extraños. Pero en el pueblo ya nada sorprende. La sepultamos un martes. El viernes de esa misma semana lo escuché por primera vez, un golpe, desde dentro de la bóveda. Era la 1 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda con linterna en mano. El cementerio es un lugar tranquilo, pero cuando estás solo y rodeado de tumbas, los nervios te juegan bromas. Escuchas cosas. Viento, ramas, pasos que no son tuyos. Esa noche, al pasar por la zona nueva donde estaba la bóveda Esquivel, oí un golpe seco. Venía de dentro, como si alguien hubiese dado un puñetazo contra la tapa de mármol. Me detuve en seco. Volvió a sonar. ¡Pum! Me acerqué. Toqué la superficie. Estaba fría. ¿Hola?, pregunté, sintiéndome ridículo. Nada, solo silencio. Pensé que eran los nervios. Quizá algún animal. O que el mármol crujía por el cambio de temperatura. Me obligué a seguir mi ruta. Pero el siguiente viernes volvió a pasar. Y el siguiente también. Siempre a la misma hora. Siempre el mismo golpe. No, se lo conté a nadie. Hasta que otro velador, el Chato Rodríguez, me lo mencionó. «Oye, Sergio», me dijo una noche mientras fumábamos afuera del depósito. «¿Tú has pasado por la bóveda de la doña Esquivel últimamente?
Le dije que sí. Él se quedó, callado unos segundos y luego soltó. Juro que escuché 3 golpes de adentro, como si alguien estuviera rascando. No me lo estoy inventando. Ahí fue cuando lo supe. No era solo mi imaginación. Los ruidos se volvieron más constantes, cada viernes, sin falta, golpes, rasguños, lamentos ahogados. Una noche me armé de valor y pegué el oído a la puerta. Lo que escuché me heló la sangre. Era un sollozo, débil como de alguien cansado. Pero no era eco, ni viento, ni aire. Era una voz humana, llorando suavemente dentro de una tumba sellada. Me alejé de un salto. Vomité detrás de una lápida. No dormí nada esa noche. Decidí contárselo al administrador del panteón, don Rómulo, viejo testarudo y escéptico como pocos. ¿Golpes? ¿Llantos? Bah. Ustedes ya no saben qué inventar para no trabajar. Le insistí. Le pedí que viniera un viernes, que lo oyera él mismo. Finalmente accedió, más por fastidio que por convicción. Ese viernes, don Rómulo, el Chato y yo estuvimos allí a la 1 en punto. Silencio total. Esperamos 20 minutos. Nada. Cuando don Rómulo se fue, molesto, apenas cruzó la reja. Sonó un golpe, luego otro, y otro más. Seguidos violentos. Chato me miró con los ojos abiertos como platos. Eso no es normal, Sergio. Eso es de adentro. Esa noche tomamos una decisión. Llamamos a un amigo forense retirado, don Felipe, que alguna vez trabajó en el cementerio. Le contamos todo. Dudó, pero aceptó venir la siguiente semana con sus herramientas. Si había que abrir, él podía hacer que pareciera exhumación formal. La familia Esquivel no visitaba, ni flores mandaban. Parecía que se habían olvidado de su madre. Nos citamos el viernes siguiente, a la 1 de la mañana. Llegamos con palancas, linternas, herramientas y una cámara vieja con visión nocturna que tenía don Felipe. La bóveda no tenía tornillos comunes. Estaba sellada con una mezcla de cemento industrial. Nos tardamos más de 1 hora en abrirla. A las 2:10 a.m. la tapa se deslizó y dejó ver el interior. Y ahí fue cuando todo se fue al demonio. El ataúd estaba al revés. Sí, al revés, como si alguien lo hubiese volteado desde dentro. Era imposible. Las bisagras del cajón estaban desgarradas, como si una fuerza brutal lo hubiera sacudido. Don Felipe lo abrió con esfuerzo. El cadáver de la señora Magdalena estaba girado hacia abajo, con la cara contra la madera interna. Y tenía marcas recientes, uñas quebradas, sangre seca en los dedos, arañazos en la tapa del ataúd. Pero lo más espeluznante fue la expresión de su rostro. No estaba descompuesta, no como debería. Parecía atrapada en un gesto de terror absoluto, los ojos parcialmente abiertos, la boca torcida, como si hubiera gritado hasta el último aliento. «Esto no puede ser», balbuceó don Felipe. «Está, con rigor, con sangre seca, pero sin signos de putrefacción normal». Entonces escuchamos algo más, un susurro, una voz en tono infantil que dijo desde dentro del mausoleo: «No debieron abrirme». Y en ese instante, don Felipe cayó al suelo, llevándose una mano al pecho. Tembló, se convulsionó. Murió en menos de 1 minuto, un infarto fulminante. Chato salió corriendo. Yo no pude moverme por varios segundos. Me quedé ahí frente a esa cosa, con el cuerpo de un amigo muerto al lado, y esa mujer mirándome con los ojos de alguien que nunca debió despertar. La policía llegó a las 3. Declaramos lo poco que pudimos. Dijimos que hacíamos mantenimiento, que él se sintió mal. No mencionamos los golpes, ni la voz, ni las marcas. Pero las autoridades también vieron. El forense que vino a levantar el cuerpo vio el interior del ataúd. También salió pálido. Solo dijo: «Esto no tiene explicación». La familia Esquivel vino 2 días después. El hijo mayor nos prohibió hablar del tema. Cerraron la bóveda otra vez. La sellaron con placas metálicas. Trajeron a un sacerdote, luego a un chamán, luego a nadie más. Desde ese día el cementerio ya no es el mismo.
Chato se fue del pueblo. No quiso hablar nunca más del tema. Me escribió una sola vez, desde Oaxaca. Me dijo, no era solo ella. Había algo más ahí. Lo sentí. No era humano. Yo aguanté un poco más. Pero luego empecé a escucharlos también en mi casa. Golpes. Todos los viernes. Siempre a la 1. En las paredes. En el armario. En los espejos. Una noche soñé con la señora Magdalena. Estaba parada a los pies de mi cama. Me miraba, pero sus ojos estaban negros. Como si no tuviera pupilas, me dijo, tú abriste. Ahora me perteneces. Desperté empapado en sudor y con marcas de uñas en el brazo. Ahora estoy escribiendo esto, en un cuarto alquilado en Veracruz. Me fui de Córdoba hace 2 meses. Cambio de número cada semana. He intentado dejar atrás todo, pero no sirve, porque cada viernes a la 1, algo golpea la puerta, y yo sé que va a entrar algún día. Cuando eso ocurra, solo quiero que alguien sepa la verdad, que no fue un mito, no fue un cuento. La bóveda del lamento eterno existe, y aún está abierta, está abierta. Nunca fui de creer en fantasmas. Las cosas del más allá me parecían cuentos para niños o supersticiones de pueblo. Eso fue hasta que acepté ese maldito trabajo en el Panteón de San Luis Tlaxialtemalco. Desde entonces, no he vuelto a dormir, tranquilo. Mi nombre no importa. Solo diré que fui velador del cementerio durante 6 meses. Medio año que me alcanzó para ver más horror del que alguien debería ver en toda su vida. Todo empezó porque necesitaba dinero. Me habían despedido de la fábrica y debía la renta. Un primo que conocía al encargado del panteón me ofreció el puesto. Fácil, me dijo. Solo es quedarte de noche, dar rondines, revisar que nadie se meta a robar flores o romper tumbas. Acepté. Era un lugar viejo. Las lápidas estaban cubiertas de moho y las cruces se torcían como si quisieran salirse de la tierra, pero no me intimidó. Al principio. Los primeros días fueron normales. Un poco de frío, ruidos típicos de la noche, uno que otro gato colándose entre las tumbas, pero nada raro, hasta la noche del 7 de abril. Esa fue la primera vez que los escuché gritar. Eran las 3:03 a.m. Yo estaba en la caseta tomando café tibio. Todo estaba en silencio, cuando de pronto oí algo que no debería existir. Un grito, pero no era un grito normal. Era inhumano, largo, doloroso, como si alguien estuviera siendo desgarrado vivo. Venía desde el interior del cementerio. Me puse de pie. Pensé que tal vez un animal había sido atacado. Salí con mi linterna, temblando un poco por el sobresalto. Caminé entre las tumbas, siguiendo el sonido. Entonces escuché otro grito, aún más fuerte. Era como si viniera de debajo de mis pies. Apunté hacia una tumba vieja, agrietada. La tierra alrededor vibraba ligeramente. Luego, en un momento de silencio absoluto, escuché algo que me hizo soltar la linterna. Golpes. Desde dentro. Corrí. No miré atrás. Me encerré en la caseta y no salí hasta que salió el sol. Al día siguiente le conté a Salvador, el otro velador que trabajaba en el turno diurno. Un hombre de unos 60 años que llevaba más de 20 en ese lugar. Me escuchó con calma, sin interrumpirme. Así que ya los oíste, dijo finalmente. Bienvenido. Me quedé mirándolo, sin entender. ¿Los escucho? ¿Todos? Todos los que duran aquí más de 3 noches, sí. Los que se quedan lo suficiente los oyen. Los gritos de las almas. Le pregunté si sabía de qué se trataba. No sabemos. Hay tumbas aquí que no están registradas. Algunas no tienen nombre. Y esas son las peores. Las que gritan más fuerte. Me habló de una en particular. Una tumba sin cruz, sin nombre, con solo una losa lisa y hundida. Esa, dijo con voz baja. Esa te mira. No entendí a qué se refería. Me reí nervioso. No es broma, muchacho. Vas a ver. Ojalá no se te meta en el sueño. Pasaron 2 semanas.
Empecé a acostumbrarme, o al menos eso pensé. Cada noche, a las 3:00 en punto, los gritos regresaban. A veces suaves, a veces como lamentos largos, otras veces ensordecedores. Empecé a llevar audífonos, música fuerte, tapones, pero los oía igual, como si vinieran desde dentro de mi cráneo. La peor noche fue cuando me atreví a seguir uno de los gritos hasta el centro del panteón. Me paré frente a una tumba hundida, la misma que Salvador mencionó. Era distinta. La losa tenía grietas finas, como si algo hubiera intentado salir desde abajo. Me quedé ahí parado, con la linterna apuntando directo, y entonces me miró. Lo juro por todo lo que me queda. Sentí que la tumba me miraba. No hay forma racional de explicarlo. No eran ojos, no había rostro, pero mi cuerpo entero me gritaba que algo ahí abajo estaba consciente de mi presencia, y no le gustaba. La historia dio un giro el día que apareció el indigente. Era un hombre de unos 40 años, sucio, con una manta vieja sobre los hombros. Lo vi al caer la noche, merodeando por la reja. Le dije que no podía dormir ahí, que era peligroso. Me ignoró. «No tengo a dónde ir», me dijo. «Aquí al menos hay silencio». Me pareció injusto echarlo, pero le repetí la advertencia. «Después de las 3, es otra cosa». Se rió. Me dijo que si tenía miedo de los muertos, entonces no debía trabajar ahí. Insistió tanto que al final lo dejé. Se acomodó cerca de un árbol seco, usando unas flores marchitas como almohada. Me fui a la caseta, cerré la puerta. Me puse los audífonos. A las 3:01 a.m., los gritos fueron distintos. No eran los lamentos largos de siempre, eran gritos humanos, de dolor, de miedo. Corrí. Lo encontré a 20 metros de la tumba sin nombre. Estaba muerto, tenía sangre en los oídos, los ojos abiertos como platos, la boca congelada en un gesto de horror indescriptible. Su cuerpo apuntaba directo hacia esa tumba. Llamamos a la policía. Vinieron los forenses. Dicen que murió de un aneurisma, como si algo le hubiera estallado dentro del cerebro. Uno de ellos me dijo, parece que fue expuesto a un sonido de alta frecuencia, como ultrasonido extremo, pero eso es imposible aquí. Yo solo asentí, no dije nada más. Después de eso, las cosas empeoraron. Los gritos empezaron a escucharse antes de las 3, a veces a las 2, a veces incluso desde la medianoche. Y no, venían solo del suelo. Venían de los árboles, de las paredes de la caseta, de mis propios sueños. Empecé a ver sombras entre las tumbas. No caminaban, se deslizaban, como humo oscuro con forma humana. Algunas noches me despertaba con moretones en el pecho, como si alguien hubiera estado presionándome mientras dormía. Soñaba con el indigente, parado, temblando, señalando hacia la tumba sin nombre. Su boca se movía pero no emitía sonido. Cuando me acercaba para escuchar, gritaba, un chillido agudo, insoportable. Me despertaba con sangre en la nariz. Le conté todo a Salvador. Me escuchó con los ojos bajos. Luego me dijo algo que me revolvió el estómago. Esa tumba no debería estar ahí. Nadie sabe quién la puso. No aparece en ningún registro, pero lleva siglos. Nadie se atreve a moverla. Le pregunté si alguien lo había intentado. Una vez, en los 90, unos muchachos que venían de la universidad para hacer prácticas quisieron abrirla. Decían que era un enterramiento prehispánico. Arqueología, decían. ¿Y qué pasó? Salvador bajó la voz. Uno se volvió loco, literal. Empezó a arrancarse las uñas con los dientes. Murió internado meses después. El otro se desapareció. Nunca se supo más. Desde entonces nadie más se ha acercado a esa losa. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Dejé de comer. Bajé casi 8 kilos. Tenía miedo de dormir, de cerrar los ojos, porque los gritos me seguían a donde fuera. Una noche, decidí grabarlos. Puse mi celular a grabar, apuntando hacia la tumba. Me escondí detrás de un mausoleo. Esperé.
A las 3:02 a.m., el grito volvió, agudo, distorsionado, como si alguien estuviera siendo torturado con electricidad. Al día siguiente escuché el audio. Casi vomito. No solo estaba el grito. Había una voz entrecortada detrás. Una voz que susurraba algo una y otra vez. Libérame. Congelé el cuadro de video en el momento exacto del sonido más fuerte. Y ahí estaba, una figura translúcida encorvada sobre la tumba, con la boca abierta de par en par. No tenía rostro, solo una grieta negra en lugar de ojos. Apagué el teléfono, lo tiré a la basura. Esa misma noche tomé una decisión. Me fui al panteón, pala en mano. No pensaba liberar a nadie. Pensaba sellar esa maldita tumba. Llevé bolsas de sal, cadenas, una cruz de hierro, todo lo que había leído. Me sentía ridículo, pero era lo único que me quedaba. A las 2:45 empecé a cavar. La tierra estaba húmeda, podrida, olor a carne vieja, a cieno. No llevaba ni 20 centímetros cuando algo se movió debajo, y entonces la escuché. La voz. No era grito, era risa. Una risa hueca, burlona, infantil. Me paralicé. Del hoyo que cavaba emergió algo. No era una mano, era una lengua, larga, negra, como un gusano grueso y húmedo. Se enroscó en la pala. Luego me rozó el brazo. Salí corriendo, sin pala, sin sal, sin dignidad. No regresé nunca más. Ahora vivo lejos, muy lejos, en otro estado. No hablo con nadie del pasado. No trabajo de noche, pero cada 7 de abril, a las 3 a.m. los oigo. Aunque cierre puertas y ventanas, aunque use tapones, aunque rece, los oigo. Gritan, y no gritan por dolor. Gritan porque están llamando a alguien, y tengo el horrible presentimiento de que ese alguien soy yo, quien soy yo. Dicen que algunas historias solo son leyendas, pero otras esconden verdades que muchos prefieren ignorar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche en el Panteón de las Almas Gritonas? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más relatos escalofriantes y recuerda, lo que parece un simple susurro en la oscuridad, tal vez no sea solo el viento. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.